Hola, canonista. ¿Imprimes fotos en casa? Hoy vamos a ver las 3 mejores impresoras fotográficas de Canon. Tenemos aquí las impresoras fotográficas Pro 1000, Pro 300 y la Pixma Pro 200, cuya impresión es una delicia para fotógrafos aficionados y profesionales. Al final del vídeo daré mis impresiones personales después de utilizar durante varios días estas tres impresoras y también un tirón de orejas a Canon con ellas. Pero antes de verlas debemos tener claro que en el mercado podemos encontrar muchas impresoras de tinta de color de muchas marcas, ya sean domésticas o para oficina, con suficiente calidad para imprimir fotografías de modo esporádico y básico. También tenemos impresoras puramente fotográficas, con las que se imprime en papel fotográfico pero por sublimación. Pero suelen estar preparadas para tamaños de papel pequeños, 10×15 y similares. Por encima de este tipo de impresoras tenemos las profesionales, que están enfocadas a la impresión en color con alta calidad, tanto de fotografías como de cualquier tipo de proyecto del que requiramos una impresión de mucha calidad y con una fidelidad de color de alta ya profesional. Y aquí es donde se enmarcan estas 3 impresoras que tenemos hoy y que vamos a comparar. Este tipo de impresoras se caracteriza por un mayor número de tintas que las de hogar u oficina, estando además más centradas en la obtención de la calidad del resultado final que en el tiempo de impresión, por ejemplo. Además, suelen admitir tamaños de impresión mayor, normalmente A3 como mínimo, A3 Plus y hasta A2 como la Pro 1000 que tenemos aquí. Vamos a entrar ya a ver cada una de ellas con sus diferencias para conocerlas mejor y que sepas cuál es la más adecuada para tus necesidades y presupuesto. Empezamos con la Imageprograph Pro 1000, la reina de las impresoras fotográficas con sus 12 tintas de impresión, para ofrecer una gama de colores más amplia y una calidad excelente con tintas tipo Lucia Pro de pigmento de gran duración. Con esta impresora vamos a obtener el mayor grado de precisión del color del mercado, siempre y cuando utilicemos soportes adecuados y por supuesto realicemos una gestión integral del color desde la toma a la impresión. Con ella podremos imprimir en papeles de hasta tamaño A2 como el que tenemos cargado, ya sean tipo brillo, mate, bellas artes, lienzo, tipo varita, tanto conectada la impresora por USB como por Wi-Fi o cable de red. También es posible imprimir en formato panorámico de 21 x 59,4 cm o en tamaños personalizados de hasta 120 cm de largo, obteniendo siempre una fidelidad de color y definición de alta calidad con sus gotas de tinta de 4 picolitros. El punto más fuerte de esta impresora es el uso de 12 tintas, con 1536 inyectores por tinta. Entre ellas se incluyen varias en color, 2 cartuchos de diferentes negros, el negro mate y el negro para foto, y 2 cartuchos de grises distintos para optimizar las impresiones en blanco y negro y los diferentes negros y grises presentes en las fotos. Las tintas son de tipo Lucia Pro, para una calidad excepcional, además de la tecnología Chroma Optimizer, un cartucho de tinta transparente que crea una película para conseguir un brillo uniforme, además de impresiones más durables y resistentes a roces y agresiones externas. Todo ello en cartuchos de alta capacidad, en concreto de 80 ml, para que duren y ahorres, ya que además de tener 12 tintas, solo tendrás que ir sustituyendo la tinta concreta que se vaya acabando. Podrás imprimir desde tu programa de edición o de catalogación habitual, aprovechando además el software exclusivo de Canon Print Studio Pro, con sus plugins tanto para DPP, Photoshop y Lightroom, para obtener así resultados óptimos. En los 3 modelos vamos a encontrar 2 bandejas de carga de papel, lo que nos permite poder disponer de 2 tamaños o tipos de papel en la impresora precargados para no tener que estar así cambiando el papel cada vez. Su precio oficial es de 1.275 €, aunque en algunas tiendas podremos encontrarla por algo menos, al igual que las tintas cuyo precio ronda los 57 € por cartucho. Los cartuchos van a tener una duración en número de impresiones muy variables según el color del cartucho de color del que estemos hablando. El más utilizado es el croma, que se utiliza siempre en todas las impresiones y por tanto el que más pronto se agotará. En concreto tendremos una duración media de 680 fotos para el croma de 10×15 o 97 fotos A2. Y luego, dependiendo del color, tendremos un rendimiento de entre las 1465 fotografías 10×15 para el gris y las 5585 del magenta. El tiempo medio de impresión de una fotografía A2 va a depender del tipo de papel y va desde
de los 3 minutos y 35 segundos del papel Canon Pro Luster a los 6 minutos del papel Pro Platinum. Esta impresora estaría recomendada para todo aquel fotógrafo que requiera de una alta calidad de impresión, una buena fidelidad de color y tamaños de hasta 2 o cuyo volumen de impresión sea muy alto, ya que la utilización de 12 tintas en cartuchos de alta capacidad supone un ahorro importante en el medio y largo plazo. En cuanto a la ImageProGraph Pro 300, podríamos decir que es la hermana pequeña de la Pro 1000, para aquellos fotógrafos que buscan una buena calidad de impresión con sus 768 inyectores por tinta, con una buena fidelidad de color e impresión a tamaños de hasta A3 Plus o inferiores, pero sin tener que realizar el desembolso que supone la Pro 1000. En este caso viene dotada de 10 tintas Lucia Pro también e incluye el cartucho Chroma Optimizer en cartuchos de 14 milímetros en vez de los grandes de la Pro 1000. En concreto, los dos colores que no tenemos respecto a la Pro 1000 son el azul y si tenemos tanto el cian como el cian fotográfico. Y de los dos cartuchos de gris tenemos el gris pero no el gris fotográfico. Estos cartuchos tendrán un rendimiento de entre las 272 fotografías 10×15 para el croma hasta las 236 del gris o las 1750 del negro mate. Al igual que con la hermana mayor, sigue conservando su conectividad USB, Wi-Fi y Ethernet. El tiempo medio de impresión aproximado para una imagen A3 Plus es de 4 minutos y 15 segundos. El precio oficial de esta impresora es de 799 € y sus cartuchos rondan los 19 € por color. Estas dos impresoras fueron lanzadas al mercado por Canon pensando en los fotógrafos profesionales, pero no era raro ver fotógrafos aficionados con una ImageProGraph, sobre todo la 300, para imprimir en su casa, aunque tampoco es habitual ya que el precio de la impresora y de los consumibles es elevado. Es por eso que Canon ha lanzado recientemente la nueva Pixma Pro 200, que como podéis ver ya no se incluye en la gama ImageProGraph, sino en la gama Pixma. Y no es por otra cosa que por diferenciarla de estas dos que hemos visto, que están más enfocadas a los profesionales y resaltar que esta está más enfocada a fotógrafos aficionados, aunque es totalmente válida también para fotógrafos profesionales con pequeños estudios. Vamos a verla en detalle. En este caso podemos imprimir, al igual que con la Pro 300, papeles de hasta A3 Plus y contamos con 8 tintas de color tipo ChromaLife 100 Plus y entre las que no se incluye la tinta transparente de brillo y protectora Chroma Optimizer que sí que hemos visto en las anteriores. Podríamos decir que en cuanto a tintas es más cercana a las Pixma de hogar que a las profesionales, pero no obstante seguiremos obteniendo un buen resultado y una buena gama de colores debido al uso de 8 tintas en vez de las típicas 4 tintas de las impresoras de hogar. En la Pixma Pro 200 contamos con 768 inyectores por tinta, al igual que en la Pro 300, para obtener un buen tamaño de gota para una impresión definida y fiel. Contamos además también con la conectividad USB, Wi-Fi y de red. Y si algo nos sorprende en esta impresora es su velocidad de impresión comparada con las otras dos, llegando a imprimir en menos de 3 minutos una foto A3 Plus. Su precio oficial es de 499 € y sus tintas tienen un precio que ronda los 20,50 € para cartuchos de 12,6 milímetros y que rinden entre las 275 y las 965 fotos de 10×15 dependiendo del color. Llegados a este punto, si el presupuesto no es un problema, te puedes estar planteando cuál de estas tres es la más adecuada para ti, y eso va a depender mucho del uso que le vayas a dar a la impresora. Desde luego, si necesitas imprimir impresiones de hasta tamaño A2, no tienes otra opción que ir a por la Pro 1000, que sí que permite impresiones A2, pero si tu límite es el A3 Plus, puedes optar por cualquiera de las tres. Desde luego, la máxima calidad y fidelidad de color la vas a obtener con las Pro 1000, siendo además la que recomendaríamos si la cantidad de impresiones mensual va a ser alta, ya que es la más económica en coste de tinta por impresión. Por contra, si su uso va a ser más esporádico o menor, seguramente la Pro 300 sea más que suficiente, ya que salvo que sean trabajos muy específicos o que requieran de la máxima calidad y precisión, para un cliente de a pie va a ser muy difícil diferenciar una impresión entre la Pro 1000 y la Pro 300. La Pro 200 es un mundo aparte de estas dos. No tienen nada que ver ni con la Pro 1000 ni la 300, pero ya os digo que si pones la misma foto impresa en las tres una al lado de otras, apenas notarías las diferencias, si bien es cierto que a nivel profesional con la Pro 200 no tienes esa película protectora y puede marcar una diferencia de cara al cliente, además de que a nivel de coste por impresión es la peor opción de las tres, si las cantidades de impresión son altas, si son bajas no. Cosa aparte es si para un aficionado o para un profesional que imprime muy ocasionalmente y prefiere además
la inmediatez de imprimir en casa con un control total de la calidad del papel y una gestión del color, prefiere eso que enviar a un laboratorio, entonces sí que va a ser una buena opción. Desde luego, la calidad de impresión de la Pro 200 es muy buena y nada que ver con las impresoras de hogar de 3 tintas de color y el cartucho de negro. Además de que supone un ahorro en costes de tinta respecto a estas últimas, ya que solo vas a cambiar el color que se agota. Creo que haber sido bastante claro, y si eres aficionado la Pro 200 te gustará y si tu bolsillo te lo permite, pues con la Pro 300 obtendrás mejores resultados, y si eres profesional, pues dependiendo de tus necesidades de tamaño de impresión y el presupuesto, puedes escoger entre la Pro 1000 y la Pro 300. Y como última opción tendrías la Pro 200 si no puedes invertir en una Pro 300 por su presupuesto, aunque yo recomendaría la 300. Y ahora el tirón de orejas para Canon. He podido probarla tanto con papeles Canon como de otras marcas y la verdad es que es muy importante para obtener buenos resultados utilizar buenos papeles. Algo obvio pero que no sobra decir. Los resultados han sido óptimos, tanto en papeles brillo como mate como en papel de bellas artes, donde el resultado la verdad es que es mucho mejor de lo esperado. El tirón de orejas se lo daría porque creo que ya sería hora de que estas impresoras, y más hablando de gamas altas y estos presupuestos, detectasen automáticamente el tipo de papel que se le carga. Y no es algo que parezca de ciencia ficción ni demasiado para el futuro, simplemente con incluir un pequeño hilo de información contactless dentro de los papeles durante su fabricación y que la impresora detecte ese hilo al cargar de forma automática detectando el tipo de papel sería más que suficiente para autoconfigurarse. Algo muy sencillo de implementar en los papeles de la propia marca y es algo que ya tenemos en nuestro uso habitual en muchos ámbitos del hogar, la domótica, etc. En serio que tecnológicamente no parecen haber avanzado mucho las impresoras en los últimos 20 años, quitando de haberles añadido el Wi-Fi. Espero que os haya resultado útil la información. Si queréis que hagamos un vídeo similar con impresoras de hogar A4, dejadlo en los comentarios y no dudéis en preguntarnos cualquier duda. Buenas fotos.